tal, mujeres despiertas, mujeres FemAwake? Soy Emiret Rivera y estamos nuevamente aquí en nuestro espacio FemAwake. El día de hoy le vamos a dar chance a la voz masculina de traernos conocimientos que son de gran utilidad para nuestros negocios, para nuestros emprendimientos. Él es Manolo Salgado, quien tiene más de 15 años de experiencia como emprendedor, como empresario, pero además se ha desarrollado profesionalmente con grandes marcas en el mundo de las ideas. Así, él es fundador de una agencia que se llama Distrito MKT y además fundador de un proyecto de ecoturismo que se llama Serena Glamping, que también, si nos da tiempo, pues estaremos platicando también de este interesante proyecto. Pero el día de hoy nos viene a presentar su primer bebé, que se llama Workfulness. Así es, qué importante saber del bienestar en el trabajo. Porque si no hay bienestar, sabemos que no hay nada. Así es que el día de hoy, pues él nos va a platicar de este interesante libro. ¿Cómo estás, Manolo? Bienvenido. Hola, Miret. Muchas gracias por la invitación. Muy bien. ¿Y tú? Muy bien, muy bien. Oye, pues ya muchos años en la industria de las ideas, de la creatividad y, por supuesto, en este proceso también de ser emprendedor, me imagino que has llegado a muchas conclusiones interesantes y creo que una de las principales preocupaciones de todas las personas que trabajamos, sea en nuestros propios negocios o en una empresa, es el bienestar en el ámbito laboral. Así que cuéntanos cómo te inspiraste para llegar hoy a este libro, Workfulness. Así es, completamente. Bueno, nuevamente muchas gracias por la oportunidad de platicar aquí. Y precisamente todo surge de hace unos años me topo con algunos artículos de un estudio que hablaba que alrededor del 85% de la gente no está satisfecha con su trabajo, ¿no? Entonces, cuando yo me topé con estas estadísticas, me voló la cabeza porque evidentemente ¿cómo podemos ser esta especie que se considera superpoderosa, capaz de conquistar el espacio exterior y no somos capaces de que los que estamos aquí podamos pasarla bien en la actividad a la que dedicamos la mayor parte de nuestra vida, ¿no? Y donde hacemos familia, porque al final del día es el tiempo que a veces más pasamos, ¿no? En el transcurso del día. Así es. Tú hablas de esta mirada en la cual, ¿cómo llegamos a la idea colectiva de lo que significa, o mejor dicho, de lo que hemos interpretado de lo que es el trabajo? Así es. Precisamente cuando me topo con esta información, llegué a la conclusión que antes de querer encontrar alguna respuesta, primero tenemos que entender, ¿no? O sea, ¿por qué creemos lo que creemos del trabajo? Entonces empecé justo a profundizar en estas causas y precisamente la primera reflexión a la que me llevó es que lo que entendemos por trabajo el día de hoy es eso, lo que creemos que es trabajo el día de hoy, pero eso no es forzosamente lo que significa el trabajo o lo que ha sido en otras etapas de la humanidad, ¿no? Claro. Hace cientos de miles de años, cuando nos dedicábamos a recolectar y a cazar animales, el trabajo era otra cosa completamente diferente. Después hubo otro salto con la agricultura, por ejemplo, donde la gran mayoría del mundo se dedicaba a eso, ¿no? A la agricultura. Entonces el estilo de vida y el trabajo era completamente diferente. Después seguimos cambiando como civilización, entonces, y llegamos a lo que hoy en día con la revolución industrial, con el capitalismo, a entender lo que esto que la mayoría entendemos como trabajo, pero justo eso me llevó a esta reflexión en la que dices, bueno, si eso quiere decir que el trabajo ha cambiado a lo largo de la historia y va a cambiar, ¿no? Claro. Eso es seguro, ¿no? No nos vayamos tan atrás. Hace 30, 40 años el trabajo era otra cosa y estoy seguro que dentro de 10 va a ser otra cosa. Entonces, la intención principal de este libro es, ¿por qué no hacemos esta pausa como para reflexionar en esto? Y porque al final creo que más allá de lo económico y otras cosas que por supuesto se abordan en el libro, que también son importantes, pero creo que la finalidad tanto de la vida como del trabajo tiene que ser encontrar plenitud. Si tú no te sientes bien con lo que haces, pues realmente va a ser difícil, ¿no? O sea, rendir, dar los resultados y demás. Entonces, precisamente por eso la invitación es primero que nada hacer esta pausa para entender cómo llegamos aquí y de aquí ahora sí tratar de buscar estas soluciones que nos permitan encontrar un trabajo pleno. Claro, bueno, ya lo sintetizó así rapidísimo, ya sabía lo que venía, pero a ver, vámonos por partes. Sí. La connotación
connotación que la mayoría de las personas le damos al trabajo casi siempre tiene que ver con el lugar en el que estamos obviamente desempeñando esta función, ¿no? Si es un lugar en el que tú dices, vemos vertidos nuestros sueños, nuestros ideales, nuestra realización, pero también por otro lado, si ese espacio en el que estamos trabajando nos permite conciliar, diría yo, lo más valioso de la vida de cualquier persona, que es nuestra vida personal. Llámese tu rol como madre, como padre, con tu pareja, en fin. ¿Cómo podemos hoy en día ir justamente encontrando ese equilibrio en entender saludablemente cómo debería de ser nuestra apreciación del trabajo? Sí, claro. Cuando tú buscas la definición de trabajo en el diccionario, te vas a encontrar algo así como es aquella actividad humana retribuida por medio de la cual conseguimos los medios para sobrevivir, para subsistir. Dicho de otra forma, es aquello que hacemos para ganar dinero que nos permita sobrevivir. Entonces, cuando tenemos una visión tan corta del trabajo, es fácil entender por qué uno está dispuesto a hacer lo que sea simplemente en busca de la mejor tajada, ¿no? Entonces, creo que lo primero que tenemos que hacer es identificar que el dinero, otra vez, no lo saco de la ecuación porque juega parte y juega parte importante, pero hay más. O sea, tenemos que entender que existen más elementos y precisamente en el libro yo propongo 6 elementos que son los que, de acuerdo a la investigación, en mi opinión, cuando tú los encuentras en tu trabajo, te va a permitir alcanzar este estado de plenitud. Entonces, por eso creo que es importante hacer como esta evaluación que va más allá de lo económico de una chamba y realmente profundizar en qué más necesito para cumplir con esto que decíamos, ¿no? Que me permita tener bienestar a nivel general, tanto a nivel personal y demás, ¿no? Claro. Venga, pues compárteme a nuestras mujeres cómo pueden ir haciendo ahí el checklist para ver si lo que están haciendo hoy en día las va a acercar o los va a acercar a un camino de plenitud claro que laboral. Sí. Estos 6 elementos son interés, que es evidentemente que tu trabajo, valga la redundancia, te resulta interesante. Las horas se tienen que sentir como minutos cuando tú lo estás ejecutando, cuando estás aprendiendo algo nuevo alrededor de ese trabajo. Y al final tenemos que entender que también los intereses se deben desarrollar y se tienen que seguir cultivando. Claro. Y es completamente natural y yo diría que hasta necesario que vayan cambiando, ¿no? O sea, lo que hoy en día puede ser tu trabajo ideal, y no digo perfecto porque eso no existe, pero no necesariamente va a ser tu trabajo ideal del día de mañana, dentro de 10 años, ¿me explico? Entonces, es necesario como ir cultivando estos intereses y que tú sigas encontrando realmente interés genuino en lo que estás haciendo. Esa pasión que decimos, Así ¿no? Cuando estamos en una actividad que nos apasiona, lo vemos como un proceso justo infinito, ¿no? En el que le podemos ir buscando nuevas formas, nuevas maneras. Tú decías hace un momento, se ha hecho muy diferente el trabajo. Ahora, pues el home office, ¿no? El teletrabajo. En fin, hay formas también de irlo haciendo más interesante y, por supuesto, tenemos una corresponsabilidad en los trabajos de hacerlo mucho más creativo y más interesante en el día a día. La segunda, ¿cuál sería? La siguiente sería el crecimiento. Esto es muy conocido en el ámbito laboral, que cuando tú te sientes topado a nivel crecimiento, es muy probable que venga esta insatisfacción, ¿no? Entonces, por eso el crecimiento, que esto no tiene nada que ver con lo económico otra vez, no estamos hablando de crecimiento profesional, ¿sabes? Entonces, tu trabajo siempre tiene que tener como ese sweet spot entre que sea lo suficientemente difícil de alcanzar, pero no imposible. O sea, que te rete, que digas, eso no va a estar fácil lograrlo, pero tampoco es imposible, ¿no? O sea, no es algo que está completamente fuera de mi alcance. Entonces, creo que cuando tiene eso tu trabajo, sin duda es algo que te va a mantener motivado, ¿no? Y creo que además hay una fórmula que a mí me encanta para saber si tú sigues creciendo en tu trabajo, y eso es mirar a ver tu trabajo pasado. Si tú volteas y ves tu trabajo de hace 6 meses, 1 año, 5 años, lo que tú quieras, aparte de cierta nostalgia, tienes que sentir un poco de vergüenza, ¿sabes? Claro. Creo que ese es como el mejor indicador de que sigues creciendo. ¿Cuánto recomendarías tú? Yo siempre he tenido esa inquietud y digo, y reconozco y también, ¿por qué no? Admiro a la gente que puede durar 10, 15 años en la misma empresa
pero a veces no sé si en la misma posición me encante ver a las personas ahí. ¿Cuál sería para ti un proceso de decir, ok, es un impasse justo para ir alcanzando nuestras metas y saber que esa persona sigue motivada para alcanzar nuevos objetivos? Yo te diría que no necesariamente tiene que ver ni con la posición ni con el tiempo, sino que realmente sigas, porque hace poco lo platicaba con una amiga que justo hablábamos de eso, ¿no? Decía, yo puedo estar 10 años haciendo lo mismo, o sea, bueno, digamos la misma tarea, por así decirlo, pero seguir creciendo en eso, ¿no? En mi caso, ¿no? Con la agencia, por ejemplo, podemos llevar más de 12, 13 años trabajando en ideas para nuestros clientes, pero otra vez yo volteo a ver tal vez las propuestas de hace 10 años y te digo, aparte de nostalgia, y sé que eso era nuestra máxima capacidad en ese momento, pero hoy en día veo que tenemos capacidades diferentes, ¿no? Entonces creo que eso es siempre y cuando siga existiendo como esa capacidad de crecer, porque no es lo mismo tener 10 años repetidos el mismo año 10 veces que ir creciendo, ¿no? Y eso hay un libro que a mí me encanta también, que les recomiendo muchísimo, que se llama Grit, de Angela Duckworth, que justo habla de la práctica dedicada. Entonces te dice esto, o sea, no es lo mismo, pone un ejemplo para que se entienda muy fácilmente, de correr, ¿no? Que dice, no es lo mismo levantarte y correr 5 kilómetros al mismo paso durante 5 años, que dedicarle 6 meses a mejorar tus tiempos cada día, cambiar tu alimentación. Eso es exactamente, ir avanzando. Entonces, otra vez, puedes crecer moviéndote de posición, haciendo cosas nuevas, pero inclusive estando en la misma, si sigue habiendo realmente ese ímpetu por alcanzar nuevos retos, nuevos objetivos, creo que el crecimiento va a estar. Claro. Yo sí les invitaré un poco como tú dices, a movernos, porque también creo que nos viciamos. Sí. Cuando estamos en la posición, sabemos que son 10,000 horas para tener una expertise en algo que hagamos laboralmente o no, o en un hobby, pero también caemos en estos puntos ciegos porque pues creemos que lo que ya sabemos funcionó y listo, claro. Y pues la vida es dinámica y por supuesto que las generaciones de atrás pues también nos van rebasando, entonces también hay que invitar un poco a salirnos de esa zona de confort. Otro punto, ¿cuál sería? El siguiente punto sería el propósito, por supuesto, o sea, somos seres sociales que al final estamos interconectados, trabajando juntos todos, ¿no? Aquel que crea que así seas un freelancer, un trabajador independiente, tal cosa como trabajo solitario, individual, no existe, ¿no? Al final siempre estás interactuando. Entonces, en la medida que tú logres conectar con eso que estás haciendo y viendo un propósito que va más allá, inclusive de la tarea específica, ¿no? O sea, en la medida que tú sepas que estás impactando positivamente a otras personas, eso es lo que te permite encontrar un propósito. Y no solo tiene que ver con otra vez la actividad que tú hagas, sino como manera general. Me encanta contar historias porque siento que ayuda como a entender como mejor estas ideas. Hay una historia que nos describe muy padre el propósito, que dice que están 3 personas trabajando en la construcción de un hospital cuando llega alguien y les pregunta, ¿qué es lo que estás haciendo, no? Y la primera persona dice, estoy pegando tabiques, ¿no? La segunda persona contesta, yo estoy construyendo un edificio. Y a la tercera persona, cuando le preguntan, su respuesta es, estoy salvando vidas, ¿no? Exacto. Porque está construyendo. Y no tiene que ver con nacionalidades como chiste de, no, el chino, el mexicano, nada, pero y los tres es desde la visión de cada quien. La misma tarea. Claro. Y al final, ese es el propósito en acción, ¿no? Cuando tú conectas con la misión del trabajo que estás haciendo y logras que eso haga que hasta se te ponga chinita la piel, creo que encontraste un propósito de esos que te van a mantener enganchado con tu trabajo, ¿no? Claro, nos faltan dos. El siguiente, nos faltan 3, es la colaboración. Sería, al final, otra vez, también trabajamos entre personas. Entonces, aquí, en este punto, la principal invitación es a olvidarnos un poquito de las jerarquías, entender que la colaboración es entre personas, horizontal. Entonces, en la medida que yo creo mucho, no creo en las jerarquías, pero creo en los procesos. Y al final, parte de los procesos habrá que haya gente a cargo de otras personas y demás, pero
que eso no te cierre a colaborar con diferentes personas. Otra vez lo decíamos, ¿no? Es el lugar donde posiblemente vas a pasar el mayor tiempo de tu vida. Claro, Entonces sí. son esas las personas con las que quieres estar y eres tú la persona primero que nada con la que te gustaría estar. Entonces creo que tienes que, número uno, convertirte en esa persona con la que las demás personas quieran colaborar y después te ganas ese derecho de poder exigir lo mismo, ¿no? Ok. ¿Otro más? El siguiente, la rentabilidad, evidentemente, que eso sí, no como decíamos, aquí no se plantea un mundo color de rosa donde te diga, sigue tus sueños y el día de mañana que te estés tronando los dedos, pues realmente no haga sentido, ¿no? Pero creo que el tema de la rentabilidad tiene que ver completamente con encontrar nuestro suficiente. O sea, creo que otra vez en este discurso del trabajo tenemos incrustado, inclusive antes de nacer pareciera, este chip de insuficiencia, ¿no? Donde es más. La máquina de hacer dinero que te separa completamente de la visión de la persona, ¿no? ¿Quieres más? Sí. ¿Por qué? No sé. ¿Cuándo? Ya, ¿no? O sea, ¿pero por qué? O sea, no nos detenemos como hacer este ejercicio y eso no tiene que ver para nada con mediocridad, ni mucho menos. Simplemente cuando tú tienes un objetivo, y no te digo que con pesos y centavos, si así lo quieres, pero si tú defines un estilo de vida al cual aspiras, pues por lo menos tienes un norte, ¿sabes? Como para decir, bueno, sé que cuando llegue a ese punto puedo tener la tranquilidad, económicamente hablando, de, ok, si viene más, ya sabré qué implica, ¿no? O sea, estoy dispuesto a renunciar, porque al final siempre hay renuncias, ¿no? Cuando viene algo tienes que renunciar a otra cosa, ¿no? Entonces, creo que eso es lo que se tiene que entender, o sea, poder definir, número uno, tu suficiente para tener un objetivo claro y a partir de ahí construir y lograr este trabajo que cumpla con la rentabilidad que tú necesitas, ¿no? Y sobre todo que al final del día, pues sabemos que el recurso más valioso para cualquier persona es el tiempo. Así es. Si es, ¿no?, una forma de ganarnos la vida donde estamos sacrificando eso más valioso para también compartir con nuestras personas amadas o con nuestras actividades que también nos hacen sentirnos felices, pues también a lo mejor no vale tanto la pena estar insistiendo en algo que nos desgasta. Lo digo en el libro, tienes que elegir muy bien tus sís, ¿no? O sea, porque si estás acostumbrado a decirle que sí absolutamente a todo, cada que dices que sí a algo, le estás diciendo que no a todo lo demás. Claro. Entonces, creo que no, ¿sabes? Estamos otra vez en este modo automático. Oye, necesito que hagas esto. Sí, ok, ya. Pero creo que no hacemos esta reflexión de, al decirle que sí a algo, le dijiste que no a todo lo demás. Entonces, elige bien tus sís. ¿Estás de acuerdo? Y el último, ¿cuál es? Y el último, la libertad, ¿no? Okay. O sea, definitivamente tenemos que saber que somos mucho más que nuestro trabajo. Y mira que te lo dice alguien que ama trabajar, que disfruta plenamente lo que hace, pero es definitivamente uno de los puntos que cuando tú te pierdes en que solo eres tu trabajo te define y esa es tu vida, otra vez, estás renunciando a otra parte de ti porque no naciste trabajando, naciste lleno de sueños, de intenciones, de objetivos independientes al trabajo, ¿no? Entonces, si tú te olvidas de eso solo por trabajar, eventualmente creo que es uno de los puntos que termina, quieras o no, generando cierto grado de insatisfacción. Completamente. Al final del día, en el proceso de la vida, entramos en el performance de diferentes actividades y de repente pudiera ser que eso también nos está alejando de nuestra misma personalidad, de lo más auténtico que somos, ¿no? En otro tipo de espacios. Porque a veces muchas personas, cuando las conocen en el ámbito laboral, no tienen nada que ver con las personas que son, ¿no?, en otros espacios o con sus amistades. Entonces, a lo mejor también ahí quiere decir que si no estamos siendo quienes realmente somos en nuestro espacio laboral, no tendríamos por qué insistir, ¿no?, ahí. Sí, creo que uno tiene que tener súper claros sus valores y no solo te hablo de cuando uno habla de valores siempre se va a honestidad, tolerancia, estas cosas que todos identificamos como valores que definitivamente tienen que estar, pero adicional a eso no nos ponemos a reflexionar. Tal vez para mí el sentido del humor puede ser algo a lo que yo no podría renunciar. Claro. Y tal vez eso no lo tengo en mi trabajo. Y como dices, me convierto en otra persona para encajar. Sí. ¿Sabes? Entonces, cuando tú vas renunciando a este tipo de cosas, pues llega un punto y la verdad es que la misma dinámica, o sea,
siendo bien honestos, cuando hablando de las generaciones jóvenes que empiezan a trabajar, llegas con mucho miedo y con mucha ignorancia y realmente como a seguir un poco la corriente, ¿estás de acuerdo? O sea, como que... Encajar. Quiero encajar, no quiero verme mal, Sí. ¿sabes? Entonces, creo que eso... Por supuesto, invito a la gente joven, a las generaciones jóvenes a reflexionarlo, pero también a los que ya tengamos un poquito más años o los que tengan más años, a no permitir que eso les pase también, ¿no? Porque evidentemente, si seguimos simplemente repitiendo patrones, pues lo mismo, ¿no? O sea, yo voy a jalar a estas generaciones jóvenes a que sigan en la misma dinámica, pero en la medida que yo permita esta autenticidad, que no la tengo que permitir, pero lo que quiero decir es no estar cerrado y no buscar como repetir estos patrones, creo que es lo que nos va a permitir avanzar. Claro, Manolo, iniciamos la entrevista y tú significabas el trabajo en esa definición que todos conocemos, ¿no? La actividad que nos permite generar recursos para la subsistencia. Sí. Hoy, con este trabajo y con la investigación que me imagino hiciste para llegar a él, ¿cuál sería tu significado de trabajo? Para mí, el significado del trabajo y de la vida tiene que ser aquella actividad que nos permita alcanzar plenitud y bienestar general, ¿no? O sea, que se dice fácil y suena fácil. Al principio había cuando empecé a escribir el libro, utilizaba el término felicidad, pero decidí cambiarlo porque la felicidad muchas veces se confunde con el placer, ¿sabes? Esta sensación efímera que tampoco es realista. O sea, tú no puedes esperar un estado de euforia y gozo absoluto en tu trabajo porque los trabajos tienen problemas y va a haber días difíciles y va a haber muchas cosas que también tienes que aprender a disfrutar, ¿sabes? O sea, no solo, otra vez, no es nada color de rosa, no son fórmulas mágicas, pero tienes que aprender a disfrutar también esta parte del trabajo, ¿no? Así es. ¿Y qué es el sentido? Al final, es el propósito de que estemos es. ahí. Gracias, Manolo Salgado. Pues ahí está ya para que busquen este libro, Wolfugnes, para que hagamos pues estos cuestionamientos y realmente sepamos, mujeres despiertas y quien nos está viendo, si realmente somos plenos en el lugar en el que estamos y si no, pues a movernos. Gracias, Manolo. Al contrario, muchas gracias a ti por la invitación. Pues no se les olvide seguirnos en nuestras redes sociales, @FemaWake, y también en mis redes sociales, @EmiretRiveraP. Yo les dejo besos y nos vemos en la próxima de FemaWake.